La Biblia revelada en los tiempos de hoy es el programa presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango, y le damos la bienvenida a este programa, que es un programa muy interesante porque vamos a hablar de que en todos los hogares de los siervos de Dios, por consagrados que sean, tarde o temprano el luto llegará a la casa, porque todos nosotros pues en algún momento vamos a tener que morir. Y a veces pensamos mucho nosotros y hacemos planes de vida, y hay cosas que a lo mejor vamos a planificar y no se van a llevar a cabo, y hay cosas que definitivamente no la planificamos muchos, pero sí nos va a llegar, y es la muerte. Y entonces sería bueno que viéramos a la luz de la Escritura cómo enfrentar y cómo se enfrenta el luto cuando llega a nuestras casas. Quizá en primer lugar sería bueno comenzar diciendo que la muerte no estuvo en el programa de Dios para los hombres. Dios diseñó al hombre, lo colocó en el huerto, pero no lo colocó para que muriera. Vamos, ni siquiera el hombre envejecía dentro del huerto, porque el hombre dentro del huerto vivía en el tiempo Kairos. Todos sabemos que el tiempo Kairos es el tiempo de Dios, un tiempo extraño, misterioso para nosotros, porque el tiempo sí pasa, pero a la vez no pasa. En el huerto, el hombre viviendo en ese hábitat, en ese ambiente del tiempo de Dios, pues sí vivía cosas, pero el calendario no daba días, no daba horario, no habían relojes, no había cronos, no había cronología. Entonces vemos que el hombre pues dentro del huerto ni envejecía, ni se enfermaba, mucho menos moría. Y ahí fue donde Dios colocó al hombre. Eso sí, lo colocó en una permanencia voluntaria. Es decir, mientras no peques, el huerto será tu hábitat, el huerto será tu hogar, y de aquí podrás hacer proyectos para diseminarlos al resto de la tierra, pero no morirás porque eres un habitante del huerto. Pero de cierto, el día que pecares, morirás. Y entonces el hombre pecó, es expulsado de esa atmósfera del Kairos y es colocado ya en la tierra, donde ahí había calendario, ahí había tiempo, y ahí comienza el Cronos para el hombre, donde el hombre se ve afectado por el tiempo, se ve afectado por bacterias, por la degradación de los órganos por el tiempo, por el uso, y hasta conocer la muerte, que el primer hombre que muere fuera del huerto es Abel, de los hijos de Adán. Entonces me gustaría mucho que viéramos esta situación, porque como somos hijos de Adán, pues todos morimos. Y aunque nosotros podamos ser los hombres más consagrados de la tierra, pues nosotros tarde o temprano vamos a morir, por la sencilla razón de que el pecado fue heredado de parte de Adán a esta estructura genética que tenemos, y esta estructura genética Dios no la va a salvar, Dios no la va a redimir. De hecho, 1 Corintios 15 dice que la carne y la sangre, hablando de nuestra estructura genética heredada de Adán, no heredará el reino. En Romanos 5, en el verso 12, se nos dice que el pecado entró a los hombres, a la raza humana, en la sangre, en la genética, por un hombre, o sea, por Adán. Y ese Adán empezó a heredarnos ese pecado, esa genética dañada. Tenemos un daño en el chip original, y eso pues entendemos por palabras del Señor, que el Señor no va a remendar esta naturaleza, sino que el Señor, como el odre viejo, como el vestido viejo, lo destruirá para colocar un nuevo odre y un nuevo vestido, porque Él a esta naturaleza no le va a dar un arreglo. En Malaquías capítulo 2, versículo 15, encontramos que Dios quería una semilla, y obviamente en el diseño de Dios, repito, reitero, no estaba la muerte de los hombres. Desde luego el pecado cuando entra a la estructura genética de Adán, y Adán engendra hijos, todos los hijos de Adán entonces ya traen ese daño, ese pecado, como bien dije en Romanos capítulo 5, verso 12, y encontramos que el pecado, en 1 Corintios 15, 56, encontramos que el aguijón de la muerte, para que la muerte se pueda efectuar,
se necesita el pecado. Entonces, si no hubiera pecado, si el pecado no hubiera entrado a nosotros, pues entonces simplemente, sencillamente, los hombres no conoceríamos los cementerios, no habría comercio relacionado a la muerte, pero lamentablemente nuestro padre Adán cometió el gran error de haber recibido el pecado, de haberlo absorbido y de haberlo transmitido, como dice Romanos 5:12, a toda la raza humana. De tal manera, Romanos 3:23, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay uno que haya sido concebido sin pecado, sino que según la Escritura, todos los hijos de Adán han sido concebidos en pecado. Ahora, vamos a ver que gracias a Dios, la muerte de alguna manera tiene solución. Y tiene solución porque gracias a Dios, el autor de la vida se hizo hombre y tomó la estructura genética de los hombres para que ahora, a través de su sacrificio y de su muerte y de su resurrección, todos los que hemos creído en él, y son palabras de Jesús, de cierto os digo, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es nuestra esperanza, que un día nosotros vamos a resucitar y que aún nosotros muramos, dice la Escritura, el que creyó en mí, vivirá. Realmente no es esto lo que yo quiero compartirles. Lo que quiero compartirles es algo un poco más práctico que doctrinal acerca de lo que es la muerte. Como bien dije hace un momento, el primer hombre que muere es Abel. Y su muerte pues no es una muerte natural, sino que Abel cae en manos de su hermano. Él es asesinado. La violencia llegó a Abel, que aún siendo un excelente siervo de Dios, un hombre adorador de altar, llegó a morir y a morir asesinado por su propio hermano. Siempre me he puesto a pensar qué pasaría si el día de mañana en la primera plana de los diarios, si en las redes sociales aparece la noticia de que el hijo del pastor, saliendo del culto, asesina a su hermano. ¿Qué escándalo provocaría en las redes? ¿Qué escándalo provocaría en mucha gente de que el hijo del pastor mayor mate, asesine de una manera salvaje, brutal a su hermano? Yo les aseguro que eso causaría mucha conmoción, porque quizás nosotros o la gente no ha leído la Biblia y no se ha dado cuenta que en la casa del pastor Adán, del apóstol Adán, de la cabeza del rey Adán y de Eva, se vivió este tipo de dramas, un drama doloroso que desde luego no fue el diseño de Dios, pero sucede hasta en las mejores familias, como en la familia del apóstol Adán. Resulta ser que cuando yo analizo, y quisiera que usted analizara conmigo, la forma como muere Abel, entonces podemos empezar a extractar principios de la palabra, verdades de la palabra, y uno de los principios que quizá sería muy bueno que nosotros tuviéramos en cuenta es de que no debe importar la clase de muerte que llegue a una persona, porque la clase de muerte no determina el grado de bendición de la persona. Escúcheme, la forma como una persona muere, y hay 1000 maneras de morir, la forma como una persona muere no determina qué grado de espiritualidad tuvo, ni qué nivel de agradar a Dios tuvo. Aclaro este concepto. Mucha gente cree que las personas que han vivido agradando a Dios deben morir de una manera tan pacífica, de una manera tan sabrosa, que en un sueño, en un descanso se mueran sin sentir dolor, sin que la violencia llegue a ellos. Y a veces tenemos el concepto que si hemos vivido una vida agradable, el tipo de muerte que vamos a tener, la clase de muerte va a ser una muerte pacífica. Pero lo que yo leo en la Escritura no es necesariamente eso. Todos sabemos que el hombre que fue desagradable a Dios fue Caín,
y el hombre agradable fue Abel. Todos sabemos que el hombre que llegó a complacer el corazón de Dios fue Abel y no así Caín. Sin embargo, Abel muere de una manera que uno jamás espera, asesinado y en manos de su enemigo. Entonces, yo quisiera recalcar que la clase de muerte con la que se va una persona no determina ni su grado de santidad ni su grado de bendición. Yo he tenido la oportunidad de estar en el momento de la partida de personas que han sido siervos de Dios, irreprensibles, con una vida cristiana muy buena, excelentes padres, madres, excelentes diáconos, servidores, predicadores del evangelio, ministros del Espíritu, y he visto que la forma como han partido de la tierra ha sido con enfermedades dolorosas como el cáncer, donde sus cuerpos son degradados, degenerados, sus riñones, por diabetes, por parálisis. He visto mucha gente santa de Dios como Abel, gente que ha dado testimonio de agradar a Dios como Abel, que su muerte no es una muerte pacífica, sino dolorosa, violenta, donde incluso su semblante ha sido totalmente degradado por la enfermedad. Entonces, y por otro lado, veo en la Biblia, por ejemplo, el rico, de aquella parábola que Jesús colocó cuando hablaba del rico que hacía todos los días banquete, que vivía en esplendidez. La Biblia dice que murió, pero el hombre murió en medio de una fiesta. El hombre muere con un acto solemne en su funeraria. Era un hombre que le sobraba el dinero, y su muerte no fue violenta, su muerte fue una muerte pacífica. Pero el hombre vivió una vida tan desagradable a Dios que cuando despierta del otro lado del velo se encuentra con un tormento en una llama, que la verdad es que la calidad de vida que tuvo y la calidad de muerte que tuvo no es comparado con lo que le esperó en la llama de fuego del otro lado del velo. Entonces, con esto que estoy diciendo, y muchos ejemplos de gente que ha dado testimonio de ser personas injustas, de haber sido gente que se aprovechó de la ignorancia de otros, gente que vivió vidas muy malas, que mueren de una manera pacífica, y uno quisiera creer que como vivió una vida deshonesta, hiriendo a muchas personas, su muerte iba a ser con dolor, con violencia, asesinado, y no. Porque, repito, no necesariamente la clase de muerte que tiene una persona determina su grado de bendición y su grado de santidad. Eso nos lo recuerda Abel, que es la primera persona que muere, y desde luego nos lo recuerda Esteban. Esteban, que es el primer mártir del Nuevo Testamento de la iglesia, también es una persona que muere de una manera muy cruel. A él lo apedrean, y todos sabemos que ser apedreado en Israel era porque o se consideraba un adúltero o un blasfemo, o habían ciertos delitos que eran condenados con la lapidación para que murieran en piedras. Y llama la atención que Esteban, que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de poder, lleno de gracia, el hombre muere como que fuera un adúltero, como que fuera un blasfemo. O sea, aquí vuelvo otra vez a la carga, el grado, la forma de muerte de una persona no determina su grado de santidad, ni determina la vida agradable o no que tuvo, porque Esteban, sabemos su nombre, agradable. Entre 8,000 miembros que tenía la iglesia de Jerusalén, fue el abanderado, fue el hombre que sobresalió a los 7 que llamaron como diáconos. O sea que el abanderado de la iglesia de Jerusalén en santidad, en poder, en gracia, en llenura del Espíritu Santo, en fe, muere lapidado. Eso, vuelvo a la carga, nadie crea que la forma como se muere una persona determina su grado de santidad. Eso creo que con lo que acabo de mencionar queda totalmente claro. Otra cosa que quizá me gustaría subrayar
por la clase de muerte, es que entonces la clase de vida que tenga una persona tampoco determina, muchas veces, no siempre determina la forma de agradar a Dios o el nivel de santidad que tenga una persona. Voy a explicar esto despacio. Cuando vemos que Dios enfrenta y encara la obra de homicidio, de asesinato, mejor dicho, asesinato, porque fue con premeditación, alevosía, ventaja. ¿Y qué decir asesinato? Un parricidio porque era su hermano. Cuando Dios encara a Caín acerca de la muerte de su hermano, vemos que Caín entiende el grado de condenación que le va a llegar. Le dice, grande es mi condenación, porque hoy me echas de tu presencia. Y creo que Caín tenía muy claro que no había peor cosa vivir sobre la faz de la tierra sin la presencia de Dios. Uno puede vivir en esta tierra con presencia de Dios y sin presencia de Dios, pero no hay cosa más espantosa y horrorosa que vivir en esta tierra los años que sean sin disfrutar la presencia de Dios. Usted, amigo televidente, que disfruta la presencia de Dios, usted que ha sentido y gustado la benignidad de Dios, es el hombre más dichoso de la tierra. Caín sale de la presencia de Dios con una maldición de parte de Dios. Todos creeríamos que como Caín sale sin presencia, sale desechado, reprobado de parte de Dios, le va a ir mal. Y escúcheme, no siempre a la gente que está obrando mal como Caín, no siempre a la gente que le está yendo, que vive una vida desagradable, mundana, réproba delante de Dios, le va mal en la tierra. Quitémonos de la mente eso. Y al revés, quitémonos de la cabeza que todos los hijos de Dios que agradan a Dios, por eso van a vivir súper, mega, hiper prosperados en la tierra. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, Abel, el hombre agradable, el hombre del altar, el hombre que Dios aprueba delante de todos, que la aprobación quedó registrada en el libro eterno de Dios, que es la Biblia, sin embargo muere asesinado. Y el hombre que es desechado, analice usted leyendo las páginas de la Biblia, Génesis capítulo 4, cómo le fue a Caín. Y si usted revisa con una lupa carnal la vida de Caín, a Caín le fue perfectamente bien. Mire, primero le dice a Dios, tengo miedo de que cualquier hombre me encuentre y me mate. Entonces él era un hijo de Adán y la tierra estaba rodeada de hombres que no eran del tronco común de Adán. Entonces Caín tuvo miedo y dijo, cualquiera que me encuentre me matará. Entonces mire lo que hace Dios al hombre desagradable, al hombre que lo está echando de su presencia, para que usted vea que Dios no es malo, ni Dios piensa como los hombres. Le puso un chip de seguridad y le dice, yo te voy a poner una señal para que los hombres cuando te vean no te maten. Y otra cosa más, cualquiera que te mate será vengado 7 veces, como quien dice, en vez de que haya recompensa por tu cabeza, voy a poner un juicio 7 veces peor para el que te mate. Escúcheme, está yendo de la presencia de Dios. Dios lo está expulsando, está maldiciendo Dios, pero Dios que es bueno, Dios que es incomprensible en su amor. Por eso dijo el apóstol Pablo, el amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan largo, que no lo podemos entender. Le pone un chip de seguridad a Caín. Y cuando Caín llega a la tierra de Nod, encuentra mujer. La Biblia dice que el que encuentra esposa halló el bien y la benevolencia de Jehová, pues Caín encontró esposa. Alguien diría, pues entonces va a ser estéril la mujer. Pues ¿qué cree? Le dio hijos y le dio hijas. Y todavía se dio el lujo Caín no de fundar una casa, una hacienda, sino de fundar ciudades. Y la primera ciudad que funda Caín se logra dar el lujo de que su hijo primogénito, que se llamaba Enoc, le puso el nombre Enoc a la ciudad que él fundó. O sea, estamos viendo un hombre réprobo,
un hombre que obra mal. Sin embargo, a nivel tierra no le va mal. El hombre tiene ciudades, hijos, hijas, esposa, y aparentemente le va requete bien. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la sabiduría de los cristianos, y que no nos enfrasquemos en doctrinas que realmente son totalmente antibíblicas, porque hay gente agradable como Abel, y hay momentos de embudos financieros terribles, momentos en que entra el luto, el dolor. Yo conozco hogares de siervos de Dios, como, bueno, quizá lo voy a mencionar con mucho respeto, como el hogar del evangelista internacional Gigi Ávila. Todos conocimos el desarrollo de ese ministerio, que hasta el día de hoy se ha convertido en un ministerio irreprensible, porque nunca se ha oído que el hombre se haya enriquecido y haya manipulado a la gente para poder agenciarse de una vida multimillonaria. No se oye eso del hermano, no se oye que haya caído en adulterio, en fornicación. Se le ve un desarrollo ministerial muy sano, que hoy en día muchos quizá podríamos aprender de esos pasos de ese hombre de Dios. Sin embargo, a su casa, y él lo cuenta en un testimonio, llegó una persona, el esposo de su hija, y la asesina. O sea, vemos que esto que vivió Abel lo viven muchos siervos de Dios. Y hoy en día, con la gran cantidad de violencia que vivimos, no escapa de que mucha persona cristiana, diáconos, predicadores del evangelio, ministros del espíritu, sus hijos han muerto de una manera violenta, han muerto en manos de sicariato, de violencia común, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener claro que la muerte de una persona que agradó a Dios no determina su grado de santidad, y eso, como le sucedió a Abel, puede suceder. Tenemos que ser realistas en la escritura. Por eso, cada vez que los hijos llegan a la casa en la noche, cada vez que se reúnen a mediodía para comer, para partir los alimentos, no peleen, no discutan. Denle gracias a Dios de que hay alimentos y que el hogar está reunido, que el luto no llegó a sus casas. Alaben al Señor lo que respira, alabe a Jehová, porque logró la casa reunirse. La mesa tenemos que aprender, no es para discutir, no es para arreglar ahí diferencias o problemas. Habrán otros lugares, otros momentos, pero no la mesa. Tenemos que aprender en el nombre del Señor a caminar agradecidos con el Señor, porque la violencia puede llegar a cualquier casa de cristianos, por consagrados que sean o no. Y bueno, repito, puede ser que haya personas agradables al Señor, como Job, que de repente entren en un embudo financiero, les llegue el luto, el dolor. Job tuvo que enterrar a sus hijos. Bueno, ni digo enterrar, incluso ellos quedaron soterrados por la destrucción de la vivienda donde estaban. Y entonces podemos ver cómo el luto, el dolor puede llegar al abanderado de la tierra. Job, el hombre que Dios presumió delante de los hijos de Dios y de Satanás, que era un hombre sumamente agradable, también lo visitó el luto a su casa. Sus hijos murieron, y murieron todos en una misma tarde, una misma noche. Entonces no podemos ignorar que el luto llegará algún día a nuestra casa. Por eso celebremos la vida. Celebremos que gracias a Dios papá llegó a casa de una jornada de trabajo, sobre todo si viaja y sale por carreteras. Celebremos que los hijos regresaron a la casa. La reunión de la cena, de la mesa, debería ser de bendición, donde contamos ahí en la mesa que tuvimos éxitos empresariales, ministeriales, de evangelización, de lo que sea, o situaciones difíciles, pero a pesar de todas esas, llegamos a la reunión familiar de la cena. Creo con todo mi corazón que a veces la gente pierde mucho el tiempo. Yo recuerdo que hubo una persona, un amigo mío, que me dijo: hermano Nando, présteme el púlpito de la iglesia por lo menos una vez. Quiero decirle a sus ovejas
que aprovechen el tiempo, no para pelear, no para discutir, porque lamentablemente yo, creyendo que iba a ser el matrimonio eterno y que mi esposa iba a vivir para toda la vida y yo también, hacíamos planes de envejecernos juntos, perdíamos entonces el tiempo discutiendo, peleando por cosas triviales, y de repente le pega una enfermedad fulminante a la esposa y en poco tiempo se deteriora y se muere. Entonces me dice, hermano, yo pensé que me iba a envejecer con ella, nunca pensé que íbamos a tener un tiempo muy corto de matrimonio, y entonces, como creí que iba a ser muy largo, desperdicié mucho tiempo no atendiéndola, no paseando con ella, no teniendo una relación pacífica, sino una relación ríspida de discusiones, de problemas, y de repente parte a la presencia del Señor por una enfermedad y yo perdí mucho el tiempo. Y quisiera decirle a todas las parejas, quisiera decirle a todos los hijos que aprovechen a sus padres, que los padres aprovechen a sus hijos, que los cónyuges se aprovechen entre sí, porque la vida, como dice la Escritura, es como la flor y todos tenemos diferente medida de tiempo. Si usted va al cementerio, va a encontrar que gente de su edad ya está enterrada. Nadie le garantiza a usted que le faltan 10, 20, 50 años de vida. Y a veces nos preparamos para la vida, hacemos planes para 20 años, para 5 años, y no encontramos una realidad que tarde o temprano nosotros partiremos de la tierra. Y si el Señor tardara en venir y tardara el arrebatamiento, pues tendríamos que visitar el cementerio. Y muchos ni siquiera terminarán el año. Otros, si usted va hoy a la funeraria, le aseguro que en más de alguna funeraria de Guatemala hay luto, hay dolor. Y eso pues a todos nos puede llegar. Por eso, preparémonos para vivir. Vivamos, disfrutemos, hagamos planes y proyectos, pero no nos olvidemos que un día, por enfermedad, por violencia, por lo que sea, partiremos de esta tierra. La pregunta es, ¿cómo vamos a irnos de esta tierra? Porque le está prohibido al hombre, y que le quede muy claro, usted tiene prohibido irse de la tierra sin antes haber conocido la gracia, el perdón, la misericordia, la aplicación de la sangre de Cristo sobre su vida. Usted no se puede ir de la tierra sin antes haberle dicho a Jesús, tú eres mi único Señor y Salvador. Usted no se puede ir de la tierra sin antes haber invitado a Jesús que entre a su corazón y que se vuelva en el amo y Señor de su vida. Usted tiene prohibido eso, porque si le alcanzara la muerte sin Cristo en el corazón, sin haberlo invitado a su vida, sin haberlo confesado, yo no quisiera decirle más que el luto que se hará por su persona será un luto eterno, no un luto de 3 días, de 9 días, de 40 días, sino un luto eterno. Pero bienaventurada la persona que ya tuvo la dicha de haberse arrepentido, de haber pasado por la sangre del Cordero, de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esa persona, como el ladrón en la cruz, esa persona, como muchos siervos de Dios, como Abel, ya pueden partir de la tierra. No importa la forma, lo importante es que se haya ido con Cristo en el corazón. Le garantiza Dios, el Dios de la Biblia, que pasará de muerte a vida. Amigos televidentes, el tiempo se me ha ido. El día de mañana continuaré platicando acerca de la muerte que llega al hogar de todos los siervos de Dios. Este programa es presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, donde los estamos esperando con los brazos abiertos. Dios les bendiga.